Buenas tardes, soy Vargas Fajardo Carolina y les voy a exponer del tema de respuesta metabólica al trauma como primer tema de la rotación de cirugía. Vamos a empezar definiéndolo. Esta respuesta metabólica va a ser una reacción del organismo o una serie de ajustes que tiene este organismo que va a ser desencadenados por un estímulo mayor y que va a hacer posible la supervivencia del organismo que fue dañado de manera grave. Esta va a estar caracterizada por una serie de eventos neuroendocrinos, metabólicos e inmunológicos, cuyo objetivo principal es de restablecer la homeostasis que se perdió pues con el traumatismo o con la lesión. La severidad de todos estos cambios va a estar relacionado mucho con la cantidad de estrés a la que se expuso el paciente y el tiempo en el que se expuso. De estrés vamos a estar hablando como este estado de amenaza de la homeostasis continuamente. Ahora, yo les mencionaba sobre los estímulos mayores o un estímulo mayor. Según la bibliografía nos dice que los principales va a ser la cirugía, los traumatismos propiamente, las quemaduras y las infecciones. Archundia, por otro lado, nos establece que puede haber de dos tipos: los estímulos locales, que van a estar enfocados precisamente a nivel local en el sitio de la lesión y que va a estar causando dolor y liberación de algunas citocinas y factores de actividad plaquetaria. Y vamos a tener a los estímulos sistémicos que van, pues no solamente va a quedarse el traumatismo en torno a las lesiones locales o al acto quirúrgico, lo que ya les venía mencionando, sino que se ve sumado a otros factores que van a desencadenar esta respuesta general, como lo es el temor, la ansiedad, el ayuno. Algo muy importante nos mencionaban: la hipovolemia, la deshidratación, algunos trastornos hidroelectrolíticos o algunos trastornos metabólicos. Tenemos también dentro del desarrollo del tema las fases de la respuesta metabólica al trauma de Cuthbertson. Estas van a tomar en cuenta el estado hemodinámico del paciente y también las consecuencias sistémicas, y la va a dividir en tres fases principales: una fase hipodinámica o llamada fase F, una fase hiperdinámica catabólica también llamada flow phase o de compensación, y una fase de convalescencia anabólica o de recuperación. La primera va a tener la característica de que va a ser una consecuencia inmediata de la lesión y que se va a caracterizar por una intensa actividad simpática, por activación o por estimulación de los vasoreceptores que encontramos en la aorta, que encontramos en las bifurcaciones de las carótidas. También pues vamos a ver que esta fase va a ser resultado de la pérdida de los fluidos corporales, de las hemorragias o incluso del secuestro de líquidos en los compartimentos, y su signo distintivo va a ser la inestabilidad hemodinámica. Va a tener la característica de que su duración va a ser de horas y va a ser prácticamente un estado de declinación de la vitalidad. Va a haber una gran inestabilidad cardiovascular que, si no se corrige, pues puede evolucionar a un estado de necrosis o hasta la muerte. La segunda, que es la fase hiperdinamica o catabólica, va a ser un periodo de compensación y que va a iniciar 5 días posteriores a que se presentó la lesión. La duración ya no va a ser de horas, sino de semanas o hasta de 9 meses. Y va a caracterizarse porque va a haber un gran estrés metabólico, va a haber un aumento muy grande de la tasa metabólica que puede llegar a un hipermetabolismo y que se va a caracterizar por utilizar todo tipo de sustratos, carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, y que va a tener una hiperglucemia sostenida. Vamos a definirla como un estado proinflamatorio, hipermetabólico e hipercatabólico, que va a ser secundario a la liberación de un montón de hormonas contrarreguladoras. Aquí vamos a ver que el hígado va a comenzar a dar todo lo que tiene para poder llegar a una recuperación, a comenzar lo que es una remodelación hística a través de la gluconeogénesis. Y tenemos la tercera, que es la fase anabólica de recuperación o convalescencia, que prácticamente es una etapa de restauración tisular. Va a estabilizarse todo el metabolismo celular que estaba incrementado y va pues a ser prácticamente una etapa de recuperación funcional. Pasamos con la respuesta neuroendocrina. Vamos a ver que pues el cerebro va a integrar y va a estar procesando todas las señales nerviosas y las humorales que recibe. Vamos a ver que el sitio primario de respuesta a estas señales va a ser a nivel de los núcleos del hipotálamo que vemos en la imagen. Esta respuesta se va a expresar en dos ejes dominantes que van a estar orquestando toda esta parte neuroendocrina, y va a ser el eje simpático suprarrenal, que va a tener liberación de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal con principal liberación de los glucocorticoides.
Este eje simpático suprarrenal, vamos a ver que va a haber mecanismos de respuesta rápida que se ven a nivel del sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio y metabólico. Va a transmitirse mediante la vía de la columna intermediolateral del sistema simpático y de ahí a los nervios aferentes del sistema simpático. Vamos a ver dos tipos de nervios, los nervios esplácnicos preganglionares, que van a estar inervando a las glándulas suprarrenales y que producen las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, especialmente un poquito más la adrenalina, y que se van a traducir en el paciente como la taquicardia, la hipertensión y la taquipnea en su cuadro clínico, mientras que los nervios postganglionares van a comunicarse con otros órganos y que producen solamente liberación de noradrenalina por las terminaciones nerviosas, y aunado con todo este incremento de las catecolaminas van a causar en el paciente la vasoconstricción, el inotropismo y coronotropismo positivo, va a disminuir la contracción a nivel del músculo liso del tubo digestivo y del flujo esplácnico. Además va a promover que se libere lactato en el músculo esquelético y un aumento general del metabolismo basal. La respuesta general de este eje simpático suprarrenal, pues va a involucrar a todos los órganos, como vemos en la imagen. Sin embargo, las catecolaminas tienen efectos como muy específicos dependiendo de qué receptor estimulan, ya sea alfa o sea beta en estos distintos órganos. En cuanto al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, pues va a iniciar con lo que es el estímulo de la lesión y va a promover la secreción de factor liberador de corticotropina o CRH y del factor liberador de somatotropina a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo. Todo esto mediado por citocinas circulantes que se presentaron ya por la activación de este sistema inmunitario innato. A través de lo que es el sistema porta, que vemos en el circulito rojo de la derecha, pues es que se transportan estos factores liberadores a lo que es hipófisis. Vamos a ver que en los pacientes traumatizados, pues va a haber la característica de que estas hormonas liberadoras, estos factores liberadores están incrementados y que tienen que ver mucho con la intensidad de la lesión. Entonces tenemos a este factor liberador de corticotropina que actúa y estimula a nivel de la hipófisis anterior para secretar la hormona adrenocorticotropa o ACTH y que pase a circulación sistémica. Esta ACTH puede incrementarse también por el dolor, por la ansiedad o por la disminución del volumen sanguíneo que es detectado por los vasoreceptores, y también se le estimula la liberación en esta adenohipófisis de la hormona de crecimiento. Específicamente vamos a ver en el esquema que el ACTH actúa a nivel de la zona fascicular de la glándula suprarrenal y favorece la secreción de los glucocorticoides, principalmente el cortisol. Este cortisol hace uso de unos receptores denominados receptores citosólicos. En sí es un proceso muy complejo que involucra uniones de ligando, modulación de la transcripción y de la señalización, pero básicamente este cortisol es capaz de inhibir la expresión de genes proinflamatorios y también, pues en general, por favorecer la transcripción de otros genes, también tiene funciones antiinflamatorias. Además, este cortisol promueve la gluconeogénesis, promueve el incremento de la proteólisis, la sensibilización de este tejido adiposo a estas hormonas lipolíticas y también favorece la resistencia a la insulina para mantener los niveles de glucosa elevados. En cuanto al metabolismo de los lípidos después de la lesión, debido a que los pacientes están en un estado hipermetabólico, estos pacientes pues que están traumatizados, el organismo necesita movilizar su reserva, va a movilizar los triglicéridos almacenados y los va a oxidar de una manera mucho más rápida, con un ritmo más acelerado. Las reservas, como les menciono, en este organismo va a ser a base de triglicéridos, sobre todo en estas enfermedades críticas y después de una lesión. El rasgo característico en este metabolismo de los lípidos va a ser una lipólisis y una formación de cuerpos cetónicos. Esta lipólisis va a estar promovida en respuesta a las catecolaminas sobre la lipasa de triglicéridos, sensible a hormonas, y también por otro tipo de hormonas como la ACTH, el cortisol, las hormonas tiroideas. Este tejido adiposo va a brindar energía al organismo en esta respuesta metabólica al trauma en forma de ácidos grasos libres, de glicerol. Se menciona que por cada gramo de grasa metabolizada o que se mueve, va a brindarse 9
kilocalorías de energía. Entonces va a ser la principal fuente energética en un paciente que está traumatizado. Entonces, para llevar a cabo esta movilización de grasas en el tejido adiposo, por este incremento de la demanda energética, pues va a ser mediado por las hormonas que ya venimos manejando y va a ser mediante la vía de CAMP que se esquematiza en la imagen de aquí de la izquierda. Vamos a ver que mediante esta vía CAMP se van a separar en los triglicéridos en ácidos grasos libres y en glicerol, y estos van a alcanzar la circulación capilar que vemos aquí abajito. Van a ser transportados por la albúmina a todos los tejidos que requieren esta fuente energética extra, como es el corazón, como lo es el músculo esquelético. Y el glicerol, por otra parte, va a funcionar como fuente energética dependiendo de la disponibilidad de la glicerosinasa hística, que es abundante en el hígado y en los riñones. Entonces el glicerol va a tener efecto en estos dos lugares. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, vamos a ver que cuando el paciente está traumatizado se va a ajustar este metabolismo precisamente para mantener un estado energético adecuado. La característica principal va a ser, en respuesta a este traumatismo, que se presente una resistencia a la insulina con la finalidad de mantener los niveles de glucosa elevados en la sangre. Por lo que la hiperglucemia va a ser una alteración metabólica principal en esta respuesta metabólica al trauma. El uso de este exceso de la glucosa va a ser principalmente por el tejido que está lesionado, por el riñón y por el cerebro. Schwartz nos menciona que en lesiones, en infecciones graves, este estado de intolerancia a la glucosa periférica va a estar dado por la reducción de la actividad de la piruvato deshidrogenasa. En estos pacientes con tensión fisiológica con trauma, va a haber una gluconeogénesis hepática persistente aun cuando hay administración exógena de glucosa, y va a dar energía de forma muy fácilmente disponible para el sistema nervioso central, para los eritrocitos, para los leucocitos en tejidos inflamados y en los sitios en donde hay invasión bacteriana, y que no va a requerir la insulina para que se transporte la glucosa, lo que es una ventaja. En cuanto al metabolismo de las proteínas y los aminoácidos, pues se menciona en la bibliografía que se divide en dos el contenido proteico del cuerpo, tanto en la masa muscular como en las vísceras. En caso de esta lesión, de esta respuesta metabólica al trauma, va a haber transferencia de aminoácidos desde este músculo esquelético hacia los tejidos viscerales. Sin embargo, no debemos de quedarnos con que el músculo esquelético es reserva. Las proteínas nunca son reservorios de energía como lo son los lípidos, como lo son los carbohidratos. En este metabolismo va a haber una fase aguda del traumatismo en donde los aminoácidos van a ser liberados de las extremidades que no están lesionadas. El hígado a su vez va a extraer los aminoácidos del lecho esplácnico para poder sintetizar las proteínas estructurales, la de plasma que necesita. Va a haber un incremento en la generación de urea que va a ser evidenciado porque va a haber un incremento postraumático de la excreción de nitrógeno en orina. Vamos a ver que cuando ya se están utilizando estas proteínas como fuente de energía, pues hay una pérdida de los componentes estructurales y funcionales, por lo que podemos encontrar a un paciente con pérdida de la masa muscular, con una pérdida en las funciones enzimáticas, inmunodeprimido, o con retrasos en la cicatrización o con un periodo de convalecencia más prolongado. También podemos ver incrementadas las proteínas de fase aguda, sobre todo por su inducción hepática por interleucina 6. Podemos ver incrementada la proteína C reactiva, la antiglobulina y el fibrinógeno. Otras, por ejemplo, pueden disminuir, como la transferrina o las globulinas. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo la bibliografía.